«Quítate todo», ordenó el guerrero apache a la chica virgen que había comprado frente a todo el pueblo. Ella tembló, creyendo que sería su final, pero él solo quería salvarla del frío y del dolor. Y esa noche, entre el fuego y el silencio, nació un amor que lo cambió todo. El amor que redime incluso a las almas más heridas. El sol caía a plomo sobre el pueblo de San Miguel del Valle y el polvo dorado que el viento levantaba se mezclaba con el murmullo de una multitud expectante. Era mediodía y en el centro de la plaza se levantaba una tarima improvisada, hecha con tablones viejos, los mismos donde se subastaban caballos y reses. Pero aquella mañana no había animales. Había una muchacha. Elena Villalba, de apenas 18 años, estaba de pie con las muñecas atadas por una soga áspera y los labios apretados por el orgullo. Tenía el cabello oscuro desordenado por el viento y los ojos verdes fijos en el suelo, tratando de no ver los rostros que la rodeaban. Su vestido blanco y sencillo era el mismo que su madre había cosido para su boda, una boda que nunca ocurrió. La gente murmuraba entre dientes, algunos con lástima, otros con crueldad. Decían que la hija de don Evaristo Villalba, aquel hombre que alguna vez tuvo tierras, ahora sería vendida como un animal. Rebelde, decían, malagradecida. No quiso casarse con don Prudencio Morales, el ranchero más rico del valle, pero nadie hablaba del miedo que sentía la joven, ni del asco que le provocaba aquel anciano de mirada sucia y manos temblorosas. Don Evaristo estaba frente a ella, con el rostro rojo por el alcohol y la vergüenza. Su voz, gruesa y quebrada, retumbó entre el silencio del pueblo. «Esta muchacha me ha deshonrado», gritó, alzando el látigo que colgaba de su cintura. «Rechazó un matrimonio que habría salvado nuestras tierras, y un hombre que desprecia la obediencia de una hija merece verla pagar». Elena alzó la cabeza. Las lágrimas no habían caído todavía, porque algo más fuerte que el miedo la sostenía: la dignidad. «Prefiero morir», dijo con voz temblorosa pero firme, «antes que casarme con un hombre que podría ser mi abuelo». Los murmullos se convirtieron en un torbellino. Las mujeres se taparon la boca, los hombres se rieron, y don Prudencio, sentado en su silla de montar, escupió al suelo con desprecio. «No te preocupes, Evaristo», dijo el anciano con una sonrisa torcida. «Yo pagaré por tu hija igual. Si no quiere casarse conmigo, que aprenda a obedecer a mi manera». El padre asintió, mirando el suelo, y así, con un nudo de rabia y derrota, levantó la mano para ofrecerla como si fuera un objeto. «La subasto», gritó, «a quien dé más por ella». El silencio que siguió fue insoportable. Solo el zumbido de las moscas rompía el aire caliente. Elena cerró los ojos y rezó por desaparecer. Nadie ofertaba. Nadie quería cargar con una joven rebelde. Hasta que, de pronto, un ruido de cascos retumbó desde el borde del pueblo. Todos se giraron. Entre la nube de polvo apareció un jinete solitario, alto, montado en un caballo negro. Su silueta recortada contra el sol parecía la de un espíritu. Llevaba el torso descubierto, cubierto solo por una piel oscura, y el rostro marcado por cicatrices y pintura de guerra. Era un apache. El murmullo se transformó en miedo. «Tasegua», susurró una mujer aferrando su rosario. «El salvaje del norte». El hombre desmontó sin prisa. Su caminar era lento, pesado, pero había en su mirada una calma antigua, de quien ha visto demasiada muerte. Nadie se atrevía a acercarse. En silencio, se abrió paso entre la multitud hasta quedar frente a la tarima. Los ojos de Elena lo buscaron por instinto. Lo miró y sintió algo extraño. No era terror, era reconocimiento. Tasegua la observó unos segundos que parecieron eternos. Luego sacó de su cinturón una bolsa de cuero y la arrojó al suelo. El tintinear de las monedas resonó como un trueno. «La compro», dijo con voz grave, en un español rudo pero claro. «Pero no para esclavizarla». La plaza entera estalló en gritos y risas nerviosas. Don Evaristo no entendía nada. «¿Qué dices, salvaje? ¿La comprarás para qué?» Tasegua levantó la cabeza y en su voz
Había una autoridad que heló la sangre de todos, para que nadie más la toque. El anciano quiso replicar, pero el brillo en los ojos del apache lo detuvo. Nadie discutía con Tazegua, el guerrero que había sobrevivido a 3 batallas contra los soldados del norte y que, según decían, podía matar a un hombre con las manos desnudas. Don Prudencio, pálido, se escabulló entre la gente. Tazegua cortó las sogas de las muñecas de Helena con su cuchillo y la cubrió con su manto de piel. Ella no entendía qué estaba ocurriendo. Solo sentía el peso del tejido sobre sus hombros y el olor a humo y tierra que venía de él. Sus ojos se encontraron otra vez. Los de ella, confundidos. Los de él, llenos de algo que hacía años no mostraba: compasión. Sin decir palabra, Tazegua la subió a su caballo y partió. El pueblo entero los vio alejarse entre el polvo, como si el viento se los tragara. Aquella tarde, las campanas del templo repicaron con furia, y el cura del pueblo gritó que una virgen había sido robada por el demonio. Pero en lo alto de las montañas, donde el aire era limpio y el mundo guardaba silencio, Helena Villalba abría los ojos a un destino que jamás imaginó. Uno donde la libertad tenía el rostro de un guerrero apache. Y sin saberlo, ese encuentro, nacido de la humillación y la rebeldía, sería el principio del amor más puro que las tierras del norte habían conocido. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que sigamos contando historias que tocan el alma. Somos una comunidad que cree en los amores que trascienden el tiempo. Y si tú también lo crees, comenta la palabra eterno. El camino hacia las montañas era largo, árido y silencioso. El caballo avanzaba entre piedras y espinas, y cada paso levantaba un polvo rojizo que se pegaba a la piel. Helena Villalba no sabía si estaba soñando o si su alma había sido arrancada del cuerpo para castigarla. Sentía el corazón golpearle el pecho, el viento quemándole el rostro y el calor del cuerpo de aquel hombre detrás de ella, firme, imperturbable. Nadie hablaba, solo el sonido de los cascos marcando el destino. Por momentos, Helena cerraba los ojos y deseaba que todo terminara, pero la presencia del apache era diferente. No había brutalidad en su contacto. La sostenía con una mano firme. Sí, pero sin violencia, como si temiera romper algo sagrado. Cuando el sol comenzó a esconderse, se detuvieron junto a un arroyo que murmuraba entre las piedras. Él desmontó primero, luego la ayudó a bajar sin mirarla. Helena se apartó de inmediato, tropezando con una raíz. Estaba temblando, no de frío, sino de miedo, o de algo que no sabía nombrar. ¿Qué piensas hacer conmigo?, preguntó con voz apenas audible. Tazegua la observó con los ojos entrecerrados, sin moverse. Su mirada era oscura, pero no cruel. Nada, respondió finalmente. Eres libre. Helena frunció el ceño, confundida. ¿Libre? ¿Después de comprarme delante de todos? Él bajó la cabeza, tomó un puñado de agua y se lo echó sobre el rostro. Luego habló con voz lenta, arrastrada, como si pesara más que el aire. Si no te llevaba yo, otro lo habría hecho. La miró directo a los ojos. Los hombres no compran mujeres para salvarlas. Pero yo ya he visto suficiente muerte. Helena no supo qué decir. No entendía a aquel hombre, aquel extraño que no se comportaba como ningún otro. Se abrazó a sí misma y miró el horizonte, donde el cielo ardía en tonos dorados. No tengo a dónde ir, susurró. Entonces quédate, contestó él sin mirarla, hasta que decidas marcharte. Esa noche durmieron bajo las estrellas. Tazegua permaneció despierto, mirando el fuego mientras Helena lo observaba en silencio. Había algo en él que la descolocaba, una mezcla de fuerza y tristeza, de nobleza y dolor. No era el monstruo del que hablaban en el pueblo. Era un hombre cansado del mundo. A la mañana siguiente, cuando el sol bañó los riscos de las montañas, Helena despertó sola. Tazegua ya había encendido el fuego y estaba preparando algo en una olla de barro. «Toma», le dijo, ofreciéndole un cuenco de caldo tibio. Helena lo aceptó sin decir palabra.
¿Por qué haces esto?, preguntó luego con voz temblorosa. ¿Por qué me ayudas? El apache la miró, serio, pero en su gesto había una dulzura casi imperceptible. Porque te vi luchar, respondió. Y nadie que lucha por su libertad merece morir encadenado. Aquellas palabras se le quedaron grabadas en el alma. Por primera vez desde su infancia, alguien la veía no como una carga, sino como una persona. Aún así, Elena no confiaba del todo. Cada vez que él se acercaba, su corazón se aceleraba con un temor que no era solo miedo, sino una mezcla nueva, desconocida, que la confundía. Pasaron los días y la convivencia comenzó a tener ritmo. Ella lavaba la ropa junto al arroyo, él cazaba y traía leña. No hablaban mucho, pero el silencio se volvió un idioma propio. Cuando se cruzaban las miradas, algo pasaba. Era como si el aire se detuviera, como si la vida esperara su turno para continuar. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de cobre, Elena se atrevió a preguntarle por las marcas que cruzaban su pecho. «Son de la guerra», dijo él, sin apartar la mirada del fuego. «Mi tribu fue destruida por los hombres que tú llamas rancheros. Quemaron nuestros hogares, mataron a mis hijos». Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Tus hijos?», Tasewa asintió con los ojos perdidos en el fuego. «Y a mi mujer. No quedó nadie, solo yo». Hizo una pausa. «Desde entonces, ya no mato». Elena lo observó largo rato. No había orgullo en su voz, sino una paz triste, la de alguien que aprendió a vivir con sus fantasmas. Se acercó despacio, como si temiera romper el equilibrio invisible entre ellos. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí», dijo ella, apenas un susurro. «No tienes que hacerlo», respondió él. «Solo vive». Y fue en ese momento, entre el crepitar del fuego y el canto lejano de un coyote, cuando algo cambió. Elena comprendió que aquel hombre, temido por todos, era en realidad el ser más libre que había conocido. Y él, sin decirlo, empezó a sentir lo que nunca imaginó volver a sentir: ternura. Esa noche, cuando ella se recostó sobre una manta de piel, escuchó la respiración tranquila del apache junto al fuego. Por primera vez en su vida, durmió sin miedo. No sabía que en su corazón estaban haciendo algo que ni el tiempo ni el destino podrían destruir. La certeza de que el amor, cuando nace de la compasión, puede redimir hasta el alma más rota. El amanecer llegó con un silencio casi sagrado. La neblina cubría los pinos y el aire olía a tierra mojada y madera recién cortada. Elena despertó al escuchar el canto de los pájaros, sin saber por un instante dónde estaba. Cuando abrió los ojos, vio el techo de ramas entrelazadas y una pequeña rendija por donde se colaba la luz dorada del sol. Estaba tendida sobre una cama de pieles, y a su alrededor todo tenía un orden que hablaba del alma de quien lo habitaba. Pocas cosas, pero cuidadas con esmero. Al girar la cabeza, vio a Tasewa sentado fuera de la cabaña, afilando un cuchillo sobre una piedra. El movimiento de sus manos era lento, meticuloso, casi hipnótico. Había en él una calma que contrastaba con todo lo que Elena había conocido en su vida. Los gritos de su padre, las órdenes, el ruido del pueblo, las apariencias. Con aquel hombre, el silencio no pesaba. Parecía tener sentido. Elena se incorporó, aún temerosa, y salió. La luz la cegó unos segundos. Las montañas se alzaban majestuosas, y el aire era tan puro que dolía respirarlo. «Dormiste mucho», dijo Tasewa sin mirarla, con voz grave y serena. «Hace tiempo que no dormía sin miedo», respondió ella, sorprendida por su propia sinceridad. Él la miró entonces, con un gesto que no era sonrisa, pero tenía algo parecido. «Aquí no hay miedo», dijo, «solo tierra y viento». Elena bajó la vista, observando sus manos, aún marcadas por las sogas que su padre había atado. Tocó las heridas con cuidado y sintió un estremecimiento de tristeza. «No entiendo por qué me dejaste quedarme», su voz se quebró. «Ni siquiera me conoces». Tasewa dejó el cuchillo a un lado. «Porque el destino te trajo aquí», contestó con una serenidad que parecía venir de otra vida. «Y cuando la vida te arrastra hacia alguien, es por algo que aún no comprendes.
Aquellas palabras quedaron flotando en el aire, suaves como el humo que salía del fuego. Elena no respondió. Caminó hacia el arroyo y metió las manos en el agua fría. La corriente le devolvió una sensación olvidada, la de estar viva. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin culpa. Durante los días siguientes, Elena comenzó a moverse por la cabaña como si un hilo invisible la guiara. Barría, lavaba, recogía flores silvestres y las colocaba en un jarro de barro. No lo hacía por obligación, sino porque necesitaba que ese lugar tuviera algo suyo. Tazegua la observaba en silencio. Cada gesto de ella, cada risa tímida, cada mirada al horizonte, le recordaba que el alma puede encontrar belleza incluso después de la guerra. Una tarde, mientras buscaba leña, Elena descubrió detrás de una roca una pequeña cruz tallada en madera. Tenía grabados símbolos que no entendía. Cuando la tocó, el aire pareció volverse más denso. «Era de mi hijo», dijo Tazegua detrás de ella con voz baja. Elena se giró sorprendida. Él no mostraba enojo, solo una tristeza antigua, como una herida que ya no sangra pero nunca cierra. «¿Tu hijo?» «Tenía 5 años», respondió. «Lo llamaban Nahuel. Era valiente, como tú». Su mirada se perdió en el horizonte. «Murió el mismo día que su madre. Los soldados quemaron la aldea. Desde entonces, este lugar es todo lo que tengo». Elena sintió un nudo en el pecho. No supo si fue compasión o admiración, pero algo dentro de ella se quebró. Dio un paso hacia él y por un instante pensó en tocar su mano, pero no lo hizo. Solo dijo en voz baja: «Nadie debería cargar con tanto dolor solo». Tazegua levantó la vista. En sus ojos oscuros brilló algo que no era lágrima, sino memoria. «El dolor enseña a los hombres a no odiar». Pausa. «Y a las mujeres a no rendirse». Elena bajó la cabeza. Aquella frase se grabó en su corazón como una promesa. Con los días, la tensión entre ambos cambió de forma. Ya no era miedo, sino una corriente suave, invisible, que unía sus silencios. Cuando él tallaba madera junto al fuego, ella lo observaba desde la ventana. Cuando ella recogía agua, él la seguía con la mirada sin decir palabra. No había contacto, pero el deseo empezaba a crecer entre ambos como una semilla que busca la luz. Una noche, mientras el viento azotaba las ramas, Elena no pudo dormir. Salió al exterior envuelta en una manta. Tazegua estaba junto al fuego, de pie, mirando el cielo. «¿Por qué no duermes?», preguntó ella. «Porque la luna no me deja», respondió con una media sonrisa. Elena levantó la vista. La luna era inmensa, blanca como una herida abierta en el cielo. «Mi madre decía que la luna protege a las mujeres solas», dijo. Tazegua la miró unos segundos, y su voz se volvió un murmullo profundo. «Entonces esta noche ella te protege a ti». Elena sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Bajó la mirada, y por un instante quiso decirle que no se sentía sola cuando él estaba cerca, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, respirando el mismo aire, sintiendo que algo más grande que el miedo empezaba a nacer dentro de ella. Esa noche, mientras regresaba a su cama, comprendió que la vida la había traído a las montañas no para castigarla, sino para enseñarle que incluso en los corazones más heridos puede brotar el amor. Un amor que no nace de la belleza ni del deseo, sino del reconocimiento silencioso entre dos almas que han sufrido demasiado y que, sin buscarlo, comienzan a curarse una a la otra. Y mientras el fuego se apagaba lentamente, Elena Villalba entendió que en la soledad de esas montañas había encontrado algo que nunca tuvo: paz. El verano se fue diluyendo entre los días tibios y las noches más frías. En las montañas, el tiempo no se medía por el calendario, sino por la forma en que el viento cambiaba de voz y los árboles perdían sus hojas. Elena Villalba ya no era la muchacha temblorosa que había llegado envuelta en un manto de piel. Ahora caminaba descalza entre la hierba húmeda, suelta el cabello al viento, con la serenidad de quien ha aprendido a escuchar el silencio. Tazegua la observaba desde lejos, mientras reparaba una cerca de troncos.
Había algo en ella que lo desarmaba, esa manera de mirar el mundo como si todo fuera nuevo, esa delicadeza para tocar las cosas, ese respeto casi sagrado por la vida. Era extraño para él sentirlo. Había vivido años con el corazón endurecido por la pérdida, convencido de que el amor era solo una trampa del destino, pero ahora cada gesto de Elena lo conmovía sin que ella lo supiera. Una tarde, mientras ella limpiaba el interior de la cabaña, descubrió un pequeño cofre escondido bajo una manta vieja. Dudó en abrirlo, pero la curiosidad la venció. Dentro había objetos cubiertos por el polvo del tiempo. Una cinta de cabello, una piedra tallada con figuras indígenas y un colgante de plata con forma de luna, gastado por los años. Lo tomó entre sus dedos y lo acercó a la luz. En el reverso había grabadas unas iniciales, N y A. Elena no escuchó a Tasegua entrar. Su voz la hizo sobresaltarse. «¿Por qué tocas eso?», preguntó sin enojo, pero con una gravedad que la hizo soltar el colgante al instante. «Yo no sabía que era tuyo», dijo ella turbada. «Lo encontré mientras limpiaba. No quise ofenderte». Tasegua recogió el colgante con cuidado y lo sostuvo entre las manos. Su mirada se perdió en un punto lejano, como si aquel pequeño objeto abriera la puerta a un dolor dormido. «Era de mi mujer», murmuró. Elena lo miró, sin atreverse a hablar. «Se llamaba Awanai», continuó él con voz baja. «Tenía la sonrisa más tranquila de la tribu. Cuando los soldados llegaron, me ordenaron rendirme. Yo no lo hice, y ellos la quemaron dentro de nuestra casa». Elena sintió que el aire se le detenía en el pecho. No había lágrimas en los ojos de él, pero su voz era un río contenido. «Desde ese día no volví a creer en la piedad de los hombres», dijo, «ni en los dioses». El silencio se hizo espeso, tan profundo que el viento pareció detenerse. Elena se acercó un paso, conmovida por el peso de su historia. «Yo tampoco creía en nada», dijo con un hilo de voz. «Mi padre me enseñó que el amor era una deuda, que las mujeres valen lo que pueden dar. Pero desde que estoy aquí...» Su voz tembló. «Siento que el alma puede sanar». Tasegua levantó la vista. Sus miradas se encontraron por primera vez sin miedo, sin barreras. Hubo en ese instante una conexión invisible, el reconocimiento de dos heridas que se entendían sin palabras. «No toques más ese cofre», dijo él suavemente. «Allí guardo mi pasado y prefiero que duerma». Elena asintió, pero aquella noche no pudo dejar de pensar en el colgante, en la historia detrás de esa luna de plata, en la mujer que había amado antes que ella existiera. A partir de entonces algo cambió entre ellos, no en los gestos, sino en la manera en que se miraban. Elena comenzó a percibir en Tasegua una tristeza oculta, una culpa que lo consumía en silencio. Lo veía despertar a veces en medio de la noche, con el pecho empapado de sudor, respirando como si hubiera corrido kilómetros. No hablaba de sus pesadillas, pero el dolor se le notaba en los ojos. Una tarde, mientras él tallaba madera en silencio, Elena se acercó con decisión. «No puedes vivir toda la vida cargando muertos», le dijo con firmeza pero sin dureza. «Awanai no querría verte así». Tasegua levantó la cabeza, sorprendido. «¿Qué sabes tú de lo que ella querría?», replicó. «Sé lo que yo querría», contestó Elena. «Si amara a un hombre como tú y la muerte me arrebatara, querría que siguiera viviendo, que no se marchitara por mi culpa». Sus palabras lo desarmaron. El cuchillo cayó de su mano y por un instante su mirada se quebró. «No sabes lo que dices, mujer», murmuró con voz ronca. «Sí lo sé», respondió ella, «porque yo también perdí algo, la fe en los hombres, y tú me la estás devolviendo». Tasegua dio un paso atrás. No podía soportar lo que sentía. Era demasiado pronto, demasiado imposible. Pero aquella mujer, que llegó a su vida como un eco del destino, le estaba abriendo un camino que creía cerrado. Esa noche, cuando el fuego se consumía y el viento ululaba entre las montañas, Tasegua tomó el colgante y lo colgó en la pared, sobre la cama. «Que su espíritu nos vea», dijo, apenas audible. Elena lo miró y comprendió sin que él lo explicara.
Ese gesto era su forma de dejar ir el pasado. Al día siguiente, el aire amaneció distinto. Había algo liviano, nuevo, que flotaba entre ellos. Ya no eran dos extraños unidos por la compasión. Eran dos almas que habían empezado a reconocerse, a sentir, sin quererlo, el nacimiento de un amor que no buscaban, pero que se estaba volviendo inevitable. Y mientras el sol ascendía entre las montañas, Elena Villalba comprendió que todo lo que alguna vez la destruyó, la había traído hasta ese lugar, hasta ese hombre que, sin tocarla, ya la había hecho renacer. El día amaneció con un brillo de calma extraña, como si el cielo supiera que algo importante estaba por ocurrir. El aire olía a hierba mojada y a promesa. Elena Villalba salió temprano, con una cesta de mimbre entre las manos, dispuesta a recoger agua del río. Desde la cabaña, Tazegua la observó marcharse con el corazón inquieto, sin saber por qué. Había aprendido a leer los silencios del viento, y esa mañana el viento parecía advertirle algo. Elena caminaba descalza por el sendero que bajaba a la orilla. El sol filtraba su luz entre los pinos y la bruma dorada la envolvía como un velo. Se inclinó junto al agua, admirando el reflejo de su rostro. No era la misma mujer que había llegado a esas montañas. En sus ojos había algo nuevo, serenidad. Tomó un puñado de agua y lo dejó deslizar entre sus dedos. Sonrió. Por primera vez se sentía parte de algo hermoso, pero el destino, caprichoso y cruel, no conoce la paz sin antes probar el peligro. Un paso en falso, una piedra resbaladiza, y de pronto el mundo se inclinó bajo sus pies. Elena cayó al agua. El río estaba más crecido por las lluvias de la noche anterior, y la corriente la arrastró con violencia. Intentó gritar, pero solo tragó agua. Su vestido se pegaba a su cuerpo y el peso la hundía. Luchó, arañó el aire, pero el torrente era más fuerte. Desde la cabaña, Tazegua escuchó el grito. Su alma lo reconoció antes que sus oídos. Sin pensarlo, corrió. Los árboles se convirtieron en sombras mientras descendía la montaña como un rayo. Cuando la vio, apenas un destello blanco entre las aguas turbulentas, su corazón rugió dentro del pecho. Se lanzó sin dudar. El frío del río le cortó la respiración, pero no importaba. Nadó contracorriente con la fuerza de quien no teme morir. Alcanzó a Elena justo cuando ella comenzaba a rendirse. La tomó por la cintura y la alzó, sacándola a la superficie. «¡Respira!», gritó, pero ella estaba inconsciente. La llevó a la orilla, jadeando, con el agua escurriéndole por el rostro. La recostó sobre la hierba y presionó su pecho una y otra vez, hasta que ella tosió y expulsó el agua. Tosió, lloró y luego lo miró, con los ojos abiertos y la voz rota. Pensé que iba a morir. Tazegua la sostuvo entre sus brazos, temblando, empapado, con la respiración entrecortada. «No mientras yo esté vivo», susurró. Elena temblaba, no de frío, sino de emoción. Sus cuerpos estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel bajo el agua helada. Tazegua la envolvió en su manto, pero el viento era cruel. «Debes quitarte la ropa mojada», dijo con voz firme sin mirarla a los ojos. «Si no lo haces, enfermarás». Elena lo miró sin moverse. Su corazón latía desbocado. «¿Y tú?», preguntó. «Yo estoy acostumbrado al frío», respondió él, evitando su mirada. Pero ella no se movía. El silencio los rodeó, tenso, vibrante. Tazegua entonces se levantó, dio media vuelta y, sin pronunciar palabra, le dijo con voz baja, casi un suspiro: «Quítate todo». Elena se quedó inmóvil. Aquellas palabras tan simples sonaron como una orden divina. No había deseo en su tono, sino urgencia, preocupación. Sin embargo, algo dentro de ella ardió. Se despojó del vestido empapado, con movimientos lentos, temblando. Tazegua la cubrió con una manta de piel, cuidando no mirarla. La tomó entre sus brazos y la acercó al fuego que había encendido con prisa. Elena sentía el calor de su cuerpo, su respiración cerca, la firmeza de sus manos sosteniéndola. Era la primera vez que alguien la tocaba sin violencia, sin exigir nada. «No tengas miedo», murmuró él con voz ronca. «No te haré daño». Ella lo miró a los ojos
y en ellos vio algo que jamás había visto en un hombre: respeto. El fuego crepitaba, lanzando sombras que bailaban sobre sus rostros. Elena se inclinó apenas, lo suficiente para sentir el roce de su piel con la de él. Tazegua cerró los ojos. «No deberías mirarme así», dijo con voz quebrada. «No sabes lo que haces». «Sí lo sé», susurró ella. «Estoy viva porque tú me salvaste, no por el cuerpo, sino por el alma». Él quiso alejarse, pero ella lo detuvo con una mano sobre el pecho. Sintió el latido poderoso bajo su palma, el corazón de un hombre que había aprendido a contenerlo todo. «Tazegua», dijo ella, «toda mi vida me dijeron que debía temer a los hombres, pero contigo no tengo miedo». El guerrero la miró con intensidad. Su respiración se volvió pesada. Las palabras se quedaron atrapadas entre ellos, suspendidas, hasta que el silencio se volvió insoportable. Entonces, él la abrazó. Fue un abrazo largo, hondo, lleno de todo lo que no se atrevía a decir. No había pasión desbordada ni deseo salvaje, sino ternura contenida, necesidad de pertenecer, de sanar. Elena apoyó su cabeza sobre su pecho. Podía oír el eco de su corazón, fuerte, rítmico, como si la montaña misma respirara a través de él. Cerró los ojos. No quiso pensar en nada más. Solo en ese instante en que dos soledades se reconocían. Esa noche, la lluvia cayó suave, como bendiciendo la tierra. Y en el interior de la cabaña, el fuego no se apagó. No hicieron falta palabras, ni promesas. Solo el silencio, el calor compartido y la certeza de que lo que había nacido entre ellos no era pecado, sino un acto sagrado. Cuando la tormenta cesó y el alba asomó entre las nubes, Elena abrió los ojos y lo vio dormido a su lado, con el rostro tranquilo, la mano entrelazada a la suya. Sonrió. No había culpa, ni vergüenza, solo paz. Y en ese amanecer, mientras el sol doraba su piel y el aire olía a tierra nueva, supo que lo que había comenzado como una compra injusta se había convertido en el amor más puro que el destino podía escribir. Un amor nacido del fuego, del agua y del perdón. Esa noche el cielo parecía más profundo que nunca. Las estrellas colgaban inmóviles, como si observaran en silencio el destino de dos almas que habían sobrevivido a la soledad. El fuego chispeaba en el centro de la cabaña, proyectando una luz tibia que abrazaba los cuerpos de Elena Villalba y Tazegua, aún húmedos por el rocío de la madrugada. No había palabras, porque ya no hacían falta. Después del río, después del miedo, todo lo que quedaba era la verdad desnuda del alma. Elena estaba recostada sobre las pieles, envuelta en la manta que él le había dado. Lo miraba en silencio. Tazegua, de espaldas, alimentaba el fuego con leña, intentando ocultar la batalla que ardía dentro de sí. Sentía la necesidad de protegerla, pero también el temor de sentir demasiado, porque sabía que cuando el corazón vuelve a amar, también vuelve a sufrir. «No logro dormir», dijo ella, rompiendo el silencio con voz suave. «El silencio a veces pesa más que los sueños», respondió él sin mirarla. «¿Y tú?», preguntó. «¿Duermes alguna vez?». Tazegua dejó caer la rama al fuego. El resplandor iluminó su rostro, revelando algo que no era tristeza, sino rendición. «Desde que te vi ya no», dijo con voz grave. «Mi espíritu no entiende la calma cuando tú respiras cerca». Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era miedo. Era la certeza de estar frente a un hombre que hablaba desde un lugar donde las palabras no mienten. Se acercó despacio, hasta quedar detrás de él. Pudo sentir el calor de su piel, el olor a humo, a tierra, a vida. «Yo tampoco entiendo lo que siento», susurró, «pero no quiero huir de ello». Tazegua giró lentamente, la miró, y en ese instante los dos entendieron que lo que los unía no era la gratitud, ni el destino, ni la soledad. Era algo más profundo, más antiguo, el alma reconociendo su otra mitad. Elena levantó la mano y tocó su rostro. El gesto fue tan leve que apenas rozó su piel, pero bastó para romper el muro invisible que aún los separaba.
Tasegua cerró los ojos, atrapado entre la necesidad y el respeto. «No quiero hacerte daño», murmuró. «No puedes hacerme daño», respondió ella. «Ya me dolió todo antes de conocerte». Sus palabras lo desarmaron. Era como si ella le hablara al niño que perdió, al hombre que sobrevivió, al alma que aún creía indigna del amor. Entonces, con un movimiento lento, casi reverente, Tasegua tomó su mano y la llevó a su pecho. «¿Lo sientes?», preguntó. Este corazón no sabía que aún podía latir así. Elena apoyó su frente en la de él. Las respiraciones se mezclaron. No hubo prisa ni fuego desenfrenado, solo un silencio profundo, el tipo de silencio que cura. Cuando se besaron, fue como si la tierra entera contuviera el aliento. Fue un beso tierno, pero cargado de destino. Esa noche no hubo pecado, hubo comunión. Dos cuerpos que se encontraron no para poseerse, sino para reconocerse. Elena tembló al sentir su piel, pero no de temor. Tembló porque el alma, cuando encuentra refugio, tiembla de alivio. Tasegua la miró con una ternura que no conocía. Ninguna mujer lo había mirado así antes, sin miedo, sin adoración, sin juicio, solo con amor. El fuego los envolvió en su resplandor, como si quisiera protegerlos del mundo. Cuando finalmente se quedaron en silencio, ella apoyó su cabeza sobre su pecho desnudo y cerró los ojos. Él la rodeó con el brazo, sintiendo su respiración acompasada. Por primera vez en años, Tasegua se permitió descansar. Pasaron horas sin que el sueño los venciera. Afuera, el viento golpeaba los árboles, pero dentro de la cabaña había una quietud que rozaba lo divino. Elena abrió los ojos en mitad de la noche y lo vio dormido. Tenía el gesto sereno, casi infantil. Le acarició el cabello con delicadeza y una lágrima le resbaló por la mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. En voz baja, apenas un suspiro, le dijo: «Nunca imaginé que el amor tuviera esta forma, no de cadenas, sino de libertad». Al amanecer, el sol entró por las rendijas, bañando todo con luz dorada. Tasegua despertó y la encontró mirándolo. No hicieron falta palabras. En sus ojos se leía la promesa de una nueva vida, una en la que ambos dejarían atrás sus fantasmas. «Desde hoy», dijo él con voz ronca, «no serás mi huésped, serás mi hogar». Elena sonrió, y en ese gesto cabía el milagro de la redención, porque había llegado a esas montañas como una mujer rota, y ahora era ella quien enseñaba a un guerrero cómo volver a vivir, y así, mientras las montañas despertaban y el fuego aún crepitaba débil, nació entre ellos algo que ni la guerra ni la muerte podrían borrar. Un amor silencioso, maduro, destinado a quedarse. El amor que nace cuando dos almas heridas se atreven, por fin, a descansar una en la otra. Los días de calma se convirtieron en semanas, y las semanas en una vida nueva. En la cabaña de las montañas, Elena Villalba y Tasegua aprendieron a amarse en silencio, sin promesas, sin palabras grandes, solo con gestos que decían más que cualquier juramento. Ella cocinaba mientras él tallaba madera. Él la miraba mientras ella reía al ver llover. Habían descubierto que la felicidad no era un lugar, sino una forma de mirar al otro. Pero la paz, en la tierra de los hombres, nunca dura demasiado. El destino, cruel y persistente, siempre encuentra el modo de irrumpir cuando el alma por fin baja la guardia. Aquella mañana, el viento trajo un rumor que se convirtió en eco. Pasos, voces, cascos de caballos subiendo por el valle. Tasegua se tensó. Reconoció el sonido antes que nadie. Sabía que ese ritmo marcaba la llegada del peligro. Elena salió al umbral, con el rostro encendido por la luz del sol. «¿Qué ocurre?», preguntó. Tasegua la tomó por los hombros con suavidad, pero su mirada era seria. «Quédate adentro», dijo. «No hables, no salgas». Ella quiso insistir, pero la expresión de su rostro la detuvo. Había algo en su mirada que le heló el alma. Era el mismo fuego que lo había hecho sobrevivir a la guerra. Minutos después las voces se hicieron claras. Entre los jinetes que se acercaban, una figura destacaba al frente. Era don Evaristo Villalba, el padre de Elena.
Su rostro, antes gastado por el alcohol, ahora estaba endurecido por la rabia. A su lado, hombres armados con rifles y un comandante del fuerte militar. Cuando los vio, Elena sintió que el pasado regresaba como una marea oscura dispuesta a tragárselo todo. «Ahí está», gritó su padre señalando la cabaña. «El salvaje que robó a mi hija». Elena corrió fuera, sin hacer caso a Tazegua. «Padre, no», clamó colocándose frente a él. «No fue un robo. Yo estoy aquí porque quise». Los hombres la miraron con asombro. Su vestido sencillo, su cabello suelto, su piel dorada por el sol, parecía otra mujer. Una mujer libre. «¡Calla, ingrata!», vociferó don Evaristo alzando el látigo. «Te deshonraste, traicionaste tu sangre». Elena no retrocedió. Por primera vez en su vida no tuvo miedo de su padre. «No me deshonré», respondió, con la voz firme, llena de una fuerza que nadie en el pueblo le conocía. «Por primera vez fui dueña de mí misma». El comandante del fuerte bajó del caballo y miró a Tazegua con desprecio. «Así que tú eres el apache que se atrevió a tocar a una blanca», dijo con tono burlón. «El gobernador pagará bien por tu cabeza». Tazegua no respondió. Sus ojos no mostraban ni odio ni temor, solo una calma silenciosa. Dio un paso adelante, interponiéndose entre Elena y los hombres armados. «No volverás a gritarle», le dijo al padre. «Ella no es tuya». El silencio se hizo espeso. Nadie respiró. Don Evaristo tembló de furia. «Mátalo», ordenó. El disparo rompió el aire, seco, brutal. Elena gritó, pero el tiro no alcanzó a Tazegua. La bala golpeó una roca y rebotó. El caos estalló. Los soldados se lanzaron sobre él, pero el guerrero se defendió con la fuerza de quien no teme morir. 1, 2, 3 hombres cayeron. El ruido del metal, los gritos, el olor a pólvora, todo se mezcló con el llanto de Elena. «¡Basta!», gritó ella desesperada, arrojándose frente al comandante. «Por favor, deténganse. Lo amo». El silencio cayó de golpe. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como una confesión sagrada. Don Evaristo la miró, incrédulo. «¿Qué dijiste?» «Que lo amo», repitió Elena, con lágrimas en los ojos pero sin temblor en la voz. «Y prefiero morir con él antes que vivir sin su libertad». El comandante la empujó con violencia. «Entonces morirás igual que él». Tazegua intentó levantarse, pero lo golpearon con la culata de un rifle. Cayeron sobre él, lo ataron, lo encadenaron. Elena se arrodilló a su lado con las manos ensangrentadas. «No dejes que te lleven», suplicó. «Por favor, no me dejes sola otra vez». Tazegua la miró. Había una calma imposible en su voz. «El amor no se acaba porque nos separen, solo cambia de forma». La arrastraron lejos de él. Los soldados se lo llevaron a empujones, rumbo al pueblo. El padre, temblando entre la ira y la culpa, apenas pudo sostenerse en pie. «Has traído vergüenza sobre mi nombre», dijo, sin mirarla. «No, padre», respondió Elena con serenidad. «Traje verdad sobre el mío». Esa noche el silencio de las montañas se volvió más pesado que nunca. Elena permaneció en la cabaña vacía, abrazando la manta que aún conservaba su olor. Afuera, el viento parecía llorar con ella, y mientras las estrellas volvían a brillar sobre los pinos, Elena Villalba juró que no dejaría que el hombre que le había enseñado la libertad muriera encadenado. Su amor ya no era solo ternura, era fuego, fuerza y destino, porque cuando una mujer ama con el alma, no ruega, lucha. La noche cayó sobre San Miguel del Valle como una herida abierta. El pueblo dormía entre murmullos, pero en el aire se respiraba un rumor de tragedia. En la celda del cuartel, Tazegua permanecía encadenado, con las manos ensangrentadas y el rostro cubierto de golpes. Aún así, su mirada seguía serena. Sabía que la vida para él siempre había sido una lucha contra el destino, pero esta vez no peleaba por sobrevivir, peleaba por el amor que lo había devuelto al mundo de los vivos. En su mente, la imagen de Elena Villalba era un refugio. Recordaba su voz suave, su risa temerosa,
el modo en que lo miraba cuando no podía decir lo que sentía. Esa mujer se había convertido en su razón de existir. Si debía morir, moriría recordando la forma en que ella respiraba cuando dormía sobre su pecho. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. A kilómetros de allí, bajo la lluvia tenue, Elena cabalgaba envuelta en un manto oscuro. Había huido del rancho de su padre con la ayuda de doña Matilde, una anciana sirvienta que la había criado desde niña. «No puedes hacerlo, niña», le había dicho la vieja entre lágrimas. «Te matarán si te descubren». «Prefiero morir a quedarme callada», había respondido Elena, con una firmeza que ni ella misma conocía. La luna iluminaba su rostro decidido. Sus manos temblaban sobre las riendas, pero no de miedo, sino de determinación. El amor había despertado algo salvaje en su alma. Ya no era la joven vendida en una plaza. Era una mujer dispuesta a incendiar el mundo por la libertad de quien amaba. Al llegar al pueblo todo estaba en silencio. Los soldados dormían en el cuartel y solo una lámpara débil alumbraba la entrada. Elena se acercó con cautela. Recordó cada palabra de su infancia, cada vez que su padre le había dicho que las mujeres no servían para luchar, que su voz no valía nada. Esa noche juró que su voz cambiaría su destino. Con la astucia de quien actúa movida por la fe, esperó el momento en que el centinela se alejara. Luego se deslizó hacia la parte trasera del cuartel, donde las sombras cubrían el muro. Doña Matilde le había dado una llave vieja, robada años atrás. La mano le temblaba mientras la introducía en el candado. Un chasquido seco, y la puerta cedió. Dentro, el olor a humedad y sangre la golpeó. Avanzó en silencio, hasta ver la silueta de Tazegua encadenado. Cuando lo vio, una lágrima le cruzó el rostro. «Tazegua», susurró. Él levantó la cabeza. Creyó que soñaba. «Elena, ¿qué haces aquí?» «Vine por ti», respondió ella con voz temblorosa pero firme. «No permitiré que te maten por haberme salvado». Tazegua intentó hablar, pero ella ya estaba arrodillada, buscando las llaves. Las manos le sangraban al intentar abrir los grilletes. Cuando la cerradura cedió, las cadenas cayeron al suelo con un sonido metálico que pareció despertar a todo el pueblo. «Debemos irnos», dijo él, levantándose con dificultad. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito rompió el silencio. «¡Alto! ¡El prisionero!». Los soldados salieron corriendo y el caos se desató. Elena tomó la antorcha de la pared y la lanzó contra los barriles de pólvora apilados junto al muro. Las llamas estallaron con fuerza. El fuego se elevó al cielo, iluminando sus rostros con una furia divina. Tazegua la tomó de la mano. «¡Corre!». Huyeron entre el humo y el estruendo de las explosiones. Las balas silbaban a su alrededor, pero nada podía detenerlos. Llegaron hasta el borde del bosque donde los caballos aguardaban. Subieron al mismo animal y cabalgaron hacia la oscuridad. El fuego devoraba el cuartel a sus espaldas y las llamas parecían cantar su libertad. Durante horas cabalgaron sin detenerse. Cuando por fin el amanecer tiñó el cielo de rojo, se refugiaron en una vieja cueva entre las montañas. Tazegua se desplomó, agotado. Elena lo sostuvo, acariciando su rostro con ternura. «Te heriste», dijo, limpiando la sangre de su frente. Él sonrió débilmente. «He sobrevivido a la guerra, pero nunca a ti». Elena sonrió entre lágrimas. «Si el amor es una batalla, entonces prefiero perder contigo». El silencio los envolvió. El fuego del amanecer entró por la grieta de la cueva, bañándolos con su luz dorada. En ese instante, ya no eran fugitivos, ni prisioneros, ni una virgen y un apache. Eran solo dos almas que habían elegido amarse a pesar del mundo. Tazegua la miró con los ojos llenos de gratitud. «Eres más valiente que cualquier hombre que haya conocido». Elena tomó su mano. «No, Tazegua. Solo soy una mujer que aprendió a amar sin miedo». Él inclinó la cabeza y sus frentes se tocaron. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro, el amor era un fuego que nada podía apagar. Esa noche, el pueblo habló del incendio como de una maldición. Dijeron que el demonio apache había escapado con su presa.
Pero en las montañas, donde el cielo y la tierra se encuentran, una mujer y un guerrero descansaban al fin libres, abrazados bajo la luna. Y aunque el mundo los llamara pecadores, Dios mismo los miraba con ternura, porque entendía que lo que los unía no era desobediencia, sino destino. La madrugada se abrió paso entre las montañas, con una luz dorada que parecía venir del cielo y no del sol. La lluvia de la noche anterior había dejado el aire limpio, y el aroma del pino recién mojado se mezclaba con el canto de los pájaros. Elena Villalba despertó con la cabeza apoyada sobre el pecho de Tazegua, escuchando el ritmo de su corazón, ese sonido profundo que le recordaba que estaban vivos, que habían vencido al destino por una noche más. Abrió los ojos y vio el amanecer tiñendo el cielo de fuego. La belleza del paisaje era tan intensa que le costó contener las lágrimas. No por tristeza, sino por esa emoción que solo nace cuando el alma sabe que está donde debe estar. «Mira», susurró, tocándole el rostro. «El día está naciendo». Tazegua la miró en silencio. Había algo en su mirada que no pertenecía al mundo. Paz, humildad, reverencia. «Cada amanecer es un regalo que no sé si volveré a ver», dijo él. «Pero si este fuera el último, me bastaría con verte a ti». Elena sonrió con ternura, pero en sus ojos brillaba algo más profundo. Un deseo de pertenecer, de sellar aquello que el destino había unido con tanto dolor. «No quiero vivir escondida», murmuró. «Quiero que el mundo sepa que soy tuya, no porque me compraste, sino porque te elegí». Tazegua la miró largo rato, como si buscara en sus palabras una promesa que pudiera sostener para siempre. «En mi pueblo», dijo con voz baja, «cuando un hombre amaba de verdad a una mujer, la llevaba ante el fuego y el viento. No había papeles, ni testigos, ni bendiciones de los hombres, solo el cielo». «Entonces llévame», susurró Elena. «Quiero que el cielo sea testigo». Y así fue. Subieron juntos hasta lo alto de la colina donde el río nacía, un lugar sagrado para la tribu que ya no existía. Allí, entre las piedras y los ecos del agua, Tazegua encendió un pequeño fuego. Las llamas se alzaron tímidas al principio, luego fuertes, como si reconocieran la solemnidad del momento. Elena estaba vestida con una tela blanca que había cosido con sus propias manos, sencilla, pero hermosa como la aurora. Su cabello suelto caía sobre los hombros, y en el centro del pecho llevaba el colgante de plata que había pertenecido a Awanay, la esposa perdida de Tazegua. Él mismo se lo había entregado esa mañana, en silencio, como quien confía su alma. «Ella me enseñó a amar», le había dicho, «pero tú me enseñaste a vivir». Frente al fuego, él tomó las manos de Elena y las alzó hacia el cielo. El viento soplaba con fuerza, como si los espíritus de las montañas despertaran para escuchar. «Madre Tierra», dijo Tazegua en su lengua ancestral, «recibe a esta mujer como la mitad de mi espíritu, que su dolor sea mío y mi fuerza su escudo, que donde ella camine, camine también mi sombra». Elena lo escuchó con lágrimas en los ojos. Cuando él terminó, ella se acercó y apoyó su frente en la de él. «No entiendo tus palabras», susurró, «pero las siento, y eso basta». Tazegua sonrió. Luego tomó un puñado de tierra y lo colocó en las manos de ella. «En mi pueblo, cuando dos almas se unen, mezclan la tierra del lugar donde se conocen. Es su promesa de no olvidar». Elena cerró los dedos sobre la tierra. «Entonces no olvidaré», dijo con voz temblorosa, «ni a ti, ni a este amanecer, ni lo que soy contigo». El sol apareció en el horizonte. Los rayos doraron su piel, envolviéndolos en un resplandor casi divino. Tazegua se arrodilló frente a ella, no por servidumbre, sino por amor. «Eres mi hogar, Elena Villalba. Donde tú respires, habrá vida». Ella lo abrazó con fuerza. No había testigos, ni campanas, ni vestidos lujosos, pero el cielo, el viento y la tierra fueron su altar. En ese instante, el universo entero pareció detenerse para honrar la unión de dos almas que habían vencido a la muerte y al miedo. Permanecieron así largo rato, hasta que el fuego comenzó a apagarse.
Entonces, Tazegua tomó su mano y la llevó hacia una pequeña cabaña abandonada que él mismo había reparado en secreto, pensando en ella. «Aquí viviremos», dijo. «No habrá muros de odio ni cadenas. Solo nosotros y los hijos que vengan del amor, no de la obligación». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «¿Hijos?» «Sí», respondió con una sonrisa. «Porque cuando el amor es verdadero, da fruto sin que uno lo busque». Ella sonrió entre lágrimas y el viento sopló con suavidad, como bendiciendo su promesa. Esa noche, mientras la luna ascendía sobre las montañas, Elena y Tazegua durmieron abrazados, con el corazón en calma. No sabían cuánto tiempo más les permitiría el destino vivir en paz, pero comprendían que la eternidad no se mide en años, sino en instantes como aquel. Porque hay amores que no necesitan testigos ni nombres para ser eternos. Amores que nacen del dolor, se consagran en el perdón y viven para recordarle al mundo que el amor, cuando es verdadero, no obedece a los hombres, obedece al alma. Pasaron los años, y las montañas siguieron siendo testigo del amor que había nacido entre una mujer blanca y un guerrero apache. En ese rincón escondido del mundo, donde el viento hablaba con los árboles y el río cantaba en las noches tranquilas, Elena Villalba encontró aquello que ningún hombre, ninguna promesa y ningún apellido le habían dado jamás: la paz. El tiempo había tejido en su rostro la dulzura de la madurez. Sus manos, que un día temblaron por miedo, ahora temblaban solo al acariciar las mejillas de sus hijos. Dos pequeños, de piel dorada y ojos profundos, corrían entre los pinos con la risa limpia de quienes no conocen el odio. El mayor, Nahuel, llevaba el nombre del hijo que Tazegua había perdido, y la menor, Awanay, fue llamada así en honor a la mujer que le enseñó al guerrero a amar antes de conocerla a ella. Cada nombre era un tributo, una cicatriz convertida en flor. Tazegua los observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y la mirada tranquila de quien ha hecho las paces con el pasado. Su cuerpo aún conservaba la fuerza de un guerrero, pero su alma por fin descansaba. Había aprendido que no toda batalla se gana con armas, algunas solo se vencen con ternura. Elena lo miraba desde la puerta de la cabaña, con una sonrisa que hablaba de gratitud. «Míralos», susurró. «Son el reflejo de lo que fuimos capaces de salvar». Tazegua asintió. «Son la prueba de que el amor no destruye, Elena. El amor transforma». El viento soplaba suave, como si los espíritus de la montaña celebraran aquella vida nueva. A veces, cuando el sol caía, Tazegua se sentaba junto al río y hablaba en voz baja con los que ya no estaban. Elena lo observaba sin interrumpirlo, entendiendo que el amor verdadero también sabe dar silencio cuando el otro necesita hablar con sus fantasmas. El mundo allá abajo, en el valle, seguía igual. Los hombres aún discutían por tierras. Los poderosos seguían comprando almas con dinero, y el nombre de Elena Villalba se había borrado de las conversaciones del pueblo. Para ellos, había muerto. Pero ella sabía la verdad. Había resucitado el día en que el destino la puso frente al hombre que la trató no como a una propiedad, sino como a un milagro. Una tarde, mientras el cielo ardía en tonos rojizos, Tazegua se acercó al fuego y llamó a su hijo mayor. «Ven, Nahuel». El niño corrió y se detuvo frente a él serio, con esa mezcla de ternura y fuerza que solo heredan los que nacen del amor. «Cuando yo no esté, cuidarás de tu madre y de tu hermana», le dijo el guerrero. «Pero recuerda algo, hijo mío. Un hombre no se mide por la sangre que derrama, sino por la paz que siembra». El niño asintió, con la solemnidad de quien entiende más de lo que aparenta. Elena escuchó esas palabras con el corazón apretado. Aún no sabía que esa sería una de las últimas veces que lo oiría hablar con tanta calma. Los inviernos se hicieron más largos y una mañana Tazegua no despertó. Dormía en paz, con el rostro vuelto hacia la luz que entraba por la ventana. Elena lo miró durante largo rato sin llorar. No porque no doliera, sino porque entendía que la muerte no era el final, sino la continuación de su promesa. Esa misma tarde, ella llevó su cuerpo hasta la colina donde se habían casado.
el lugar donde el fuego y el viento fueron testigos de su unión. Lo enterró allí, bajo un árbol de hojas plateadas, y colocó sobre la tierra el colgante de luna que un día le había pertenecido. Luego se arrodilló y con voz temblorosa pero firme, dijo: «Te prometo que tus hijos sabrán quién fuiste, que tu nombre no morirá en el silencio de los hombres, sino en el eco del amor que sembraste». El viento sopló con fuerza, y ella sintió por un instante como si una mano invisible acariciara su cabello. Era él, despidiéndose. Pasaron los años. Elena envejeció rodeada de los suyos, viendo crecer a sus hijos y a los hijos de ellos. Nadie en el valle supo que allá en lo alto una familia mestiza vivía en paz, libre, amando sin culpa. Hasta que un día, muchos años después, un viajero que se perdió entre las montañas llegó a aquella cabaña. Tocó la puerta y fue recibido por un joven alto de mirada serena y piel morena. «¿Quién eres?», preguntó el forastero. El joven sonrió. «Soy Nahuel Villalba», respondió, «hijo del guerrero que compró a mi madre para devolverle la libertad». El viajero quedó en silencio. Dicen que bajó al pueblo y contó la historia de aquella mujer blanca que fue vendida como una esclava y salvada por el mismo hombre al que todos temían. Contó que de su unión nació una familia que vivió en las montañas en paz, lejos del odio, y que su amor fue tan fuerte que ni la muerte pudo separarlos. Y así, poco a poco, el nombre de Elena Villalba volvió a ser pronunciado, pero no como el de una hija desobediente, sino como el de una mujer que desafió su destino y cambió su historia. Años más tarde, al morir, fue enterrada junto a Tasewa, bajo el mismo árbol donde el fuego los unió. Los aldeanos que hallaron su tumba decían que, incluso en la muerte, sus cuerpos parecían entrelazados. El viento de las montañas siguió soplando, llevando con él un susurro que los pastores juraban escuchar cuando el amanecer teñía el cielo de rojo. El amor verdadero no se compra, se gana con el alma. Y así, en el rincón más alto del mundo, el eco de una historia prohibida se volvió leyenda. Una historia que recordaba a todos, hombres y mujeres, que el amor, cuando nace del dolor y se alimenta de perdón, no muere, se vuelve eterno. Antes de que termine esta historia, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta el final. Si sentiste algo en el corazón, si crees que todavía existen los amores que desafían el tiempo, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir contando historias como esta, hechas con el alma, para quienes todavía creen en el poder del amor verdadero. Somos una comunidad que ama los romances de época, donde cada historia es un refugio para los que sienten profundo. Y si tú también crees que el amor no se compra, sino que se gana con el alma, escribe en los comentarios la palabra eterno. Así sabremos que estás aquí, formando parte de esta familia que mantiene viva la llama del amor.